Pensaron que matar a un miembro de una pandilla significaba que las calles se mantendrían en silencio, pero se olvidaron de quién realmente controla la ciudad. Cuando Dre, Lil Ghost Taylor, de 19 años, un miembro de bajo nivel de los Southside Phantoms, fue abatido por la policía durante una supuesta parada de tráfico, el departamento lo consideró justificado. Dijeron que tenía un arma. No había cámara corporal, no había grabaciones, solo la palabra de 2 oficiales contra un cadáver. Pero en las calles, Dre no era solo un chico de esquina. Era sangre. Era familia. Y los Phantoms no dejan que la familia quede sin venganza. Durante años, los policías gobernaron las calles a través del miedo, plantando pruebas, extorsionando a adolescentes negros, haciendo que las personas desaparecieran. Pero lo que no sabían es que esta banda no le temía a nadie. Los Southside Phantoms eran despiadados. Los policías pensaron que tenían el control, hasta que uno fue encontrado atado bajo un paso elevado. Otro desapareció de camino a casa. Un tercero fue expuesto por plantar pruebas en más de 30 arrestos. Ahora, con la ciudad al borde y la fuerza policial desmoronándose desde dentro, una pregunta permanece en cada comisaría. ¿Quién será el siguiente? Esta es la historia de una pandilla que perdió a uno de los suyos y declaró la guerra al sistema que pensó que podía matar sin consecuencias. West Side Detroit no conocía el silencio. Incluso a medianoche, las calles vibraban, motores rugiendo, perros ladrando a lo lejos, bajos retumbando desde los autos que pasaban. Las farolas zumbaban como si ya estuvieran cansadas de seguir encendidas. Y bajo una de ellas, un viejo Crown Vic azul se detuvo lentamente, su luz trasera izquierda rota y parpadeando. Dentro estaba Dre Taylor, 19 años, conocido en el Southside como Lil Ghost. No porque fuera hábil con un arma, sino porque sabía cómo moverse sin hacer ruido. Era un phantom de bajo nivel. Hacía recados, mantenía la cabeza baja, mantenía las manos más limpias que la mayoría. Aquella noche, solo intentaba llegar a casa. Papas fritas con chile en el asiento del pasajero, capucha puesta, música baja. Entonces llegaron las luces. El rojo y azul se derramaron sobre el capó de su coche. Una patrulla se acercó rápido, demasiado rápido para ser por una luz trasera rota. 2 policías bajaron. Uno fue a la izquierda, el otro a la derecha. Linternas ya desenfundadas, las armas no muy lejos. Dre hizo lo que se suponía que debía hacer. Manos en el volante, ningún movimiento brusco, ojos al frente. Eso era lo que te enseñaban cuando crecías siendo negro en Detroit. No corrías, no contestabas, no alcanzabas nada, pero eso no fue suficiente. La cámara del tablero no funcionaba. Las cámaras corporales, dirían después, no estaban grabando. Solo quedó el ruido. Gritos, forcejeo, y luego disparos. 2 de ellos. Rápidos. Definitivos. Las papas nunca salieron del auto. Un zapato quedó atrapado bajo los pedales. El cuerpo de Dre quedó colgado sobre la puerta como un muñeco al que le cortaron los hilos. La sangre cayó al asfalto, y no se detuvo. Los policías se quedaron de pie sobre él, aún gritando órdenes, como si él pudiera responder, como si eso hiciera alguna diferencia ahora. La llamada por radio llegó fría. Oficial involucrado, sospechoso intentó alcanzar. Temimos por nuestra seguridad. No había testigos, no había grabaciones, no había explicación que no pudiera reescribirse a puertas cerradas. Cuando llegó el refuerzo, ya todo había terminado. Pusieron las cintas, sacaron las mangueras, limpiaron la calle como si eso pudiera borrar lo que había pasado. Los noticieros repitieron la misma versión. Un joven de 19 años abatido durante una parada de tráfico rutinaria. Sin nombre. Sin foto. Sin mención del historial de los 2 oficiales, ni del hecho de que no era la primera vez que sus informes no coincidían con sus acciones. Pero la gente del barrio sabía. Los susurros comenzaron antes de que la sangre se secara. Los teléfonos vibraron.
Mensajes pasaron de mano en mano. No capturas de pantalla, solo nombres. Solo un nombre. Ghost. Él no era un jefe. No controlaba las esquinas. Pero tenía a su gente. Y su gente tenía a alguien más. Rayap. El hermano mayor de Dre. El que vestía camisa limpia para reuniones sucias. El que estrechaba manos con pastores y sabía cómo desaparecer cuando sonaban las sirenas. Él no era ruidoso. No necesitaba hacerlo. Cuando se enteró, no lloró. No gritó. Simplemente se quedó en silencio. Y eso era peor que la furia. Porque cuando alguien como Rip se queda en silencio, algo más se hace escuchar. Y la ciudad no estaba preparada para lo que estaba a punto de escuchar. Rip no respondió la llamada la primera vez. Estaba en su apartamento, en el último piso de los proyectos del Southside, cuidando a 3 niños del barrio. Uno hacía la tarea. Uno dormía en el sofá. El otro perdía mal en el ajedrez. Rayap movió un caballo, hizo jaque al rey del niño y miró el teléfono que vibraba. Número desconocido, sin mensaje de voz. Luego otra vibración. Otro número, misma zona. Esta vez contestó. Nadie lo dijo directamente. No hacía falta. El silencio al otro lado de la línea decía suficiente. Cuando apareció el nombre Ghost, la mandíbula de Rip se tensó solo una vez, antes de que su voz descendiera a ese tono plano que solo su gente reconocía. Nos movemos ahora mismo. El teléfono se cortó. El tablero de ajedrez voló. La tarea quedó olvidada. Rayap se levantó, se puso el abrigo y se fue sin decir adiós. Los niños no hicieron preguntas. Sabían que era mejor no hacerlo. Las calles los habían criado para reconocer cuando cambiaba el viento. Y ese viento ahora tenía dientes. Afuera, el vecindario estaba demasiado quieto. Ya corría la noticia, pero nadie la gritaba. No como otras veces. Esto no era un ajuste de cuentas ni un problema de esquina. Esto era diferente. Ghost no tenía arma, no tenía antecedentes, no tenía ninguna razón para morir, excepto que era un chico negro, con una sudadera con capucha. Rayap se movía por el complejo como humo, invisible pero sentido. Las puertas se entreabrían y volvían a cerrarse al pasar. Los mayores le daban asentimientos. Los más jóvenes lo miraban como si fuera una profecía que se estaba cumpliendo. Cuando llegó a la acera, la banda ya estaba allí. Sin saludos, sin apretones de manos, solo presencia. No llevaban colores, no hacían señales, pero todos sabían quiénes eran. Los Southside Phantoms tenían reglas. No hacían ruido a menos que fuera el momento. Y ahora el reloj estaba corriendo. Uno por uno. Más coches llegaron, las ventanas bajadas, la música apagada. Nadie habló hasta que Rip se subió al coche de adelante y bajó su propia ventana. No hubo discursos, no hubo gritos de venganza. Rayap simplemente miró al frente, con los ojos vacíos como si ya hubiera dejado el momento atrás, pero por dentro estaba rebobinando cada recuerdo que tenía de Dre. No los de cumpleaños o fiestas, sino los pequeños. Como la vez que Dre le dio su comida a un veterano sin hogar sin preguntar. O cuando solía tomar el camino largo a casa para evitar cruzar el territorio de una banda rival, solo para mantener la paz. Dre no hablaba con dureza. No se hacía el valiente. Mantenía las cosas en silencio. Por eso lo llamaban Ghost. Ahora lo era de verdad. Rip sabía cómo funcionaba la ciudad. Sabía cómo los policías eran protegidos. Sabía cómo las revisiones internas se convertían en encubrimientos. Sabía que las protestas terminaban cuando las cámaras se iban. Y por eso esta vez no iba a protestar. No estaba allí para gritar ni para suplicar. Estaba allí para moverse. Los coches arrancaron despacio y de forma deliberada. Sin música, sin chirridos de neumáticos. Solo una caravana de silencio dirigiéndose hacia algo irreversible. A pocas calles, la gente empezaba a reunirse en los porches y en las esquinas, leyendo el aire. Las madres sujetaban a sus hijos más cerca.
Los veteranos encendían cigarrillos con manos temblorosas. Todos podían sentirlo. Detroit estaba cambiando. Y en el centro de ese cambio estaba un hombre que acababa de enterrar la última parte de su alma bajo una farola en Hilton. Lo que estaba por suceder no se trataba de justicia. Se trataba de equilibrio. Y las calles siempre cobran. La iglesia se llenó rápido, no solo con familiares y amigos, sino con un silencio que no pertenecía a un lugar de culto. Un silencio que no llora, no tiembla, ni siquiera parpadea. Solo espera. Denso, inmóvil y listo. La gente vino vestida de negro, pero los destellos de oro cosidos en las chaquetas Phantom decían más que el duelo. Esto no era luto. Era movilización. El ataúd de Dre estaba al frente, cerrado. Su madre lo había insistido. No podía soportar ver lo que le habían hecho en la cara. No podía soportar imaginar a su hijo frío, solo y sin vida bajo las luces fluorescentes, mientras un empleado rellenaba formularios. Ella estaba sentada en la primera fila, con la familia a un lado y Rip al otro. Su mano nunca dejó su muñeca, no para consolarlo, sino para anclarse a algo. La policía se mantuvo al otro lado de la calle. No había uniformes dentro, solo agentes de civil con auriculares y carpetas, fingiendo ser invisibles. Estaban junto a los coches patrulla con vidrios oscuros, observando desde detrás del cristal tintado. Su presencia no era de protección, era una provocación. El pastor dio un sermón breve. Habló de paz, habló de sanación, pero nadie en esos bancos estaba escuchando. No de verdad. No cuando la herida aún estaba fresca, abierta y latiendo. El nombre Dre Taylor no se pronunciaba con dulzura, se pronunciaba como un tambor, como una cuenta regresiva. Entonces Rip se levantó. Nadie le pidió que lo hiciera. Nadie lo presentó. Simplemente caminó hacia el podio, lento y firme, como si cada paso pesara. Como si el suelo pudiera romperse bajo lo que estaba a punto de decir. No aclaró su garganta, no hizo pausas, no lloró. Miró a la multitud, a los miembros de la banda vestidos de traje, a las madres apretando pañuelos, a los niños que ahora llevaban el nombre de Dre escrito con marcador en sus zapatillas. Y entonces lo dijo. No solo mataron a mi hermano, declararon la guerra. No alzó la voz. No lo necesitaba. El aire se quedó inmóvil. No se oyó una tos, ni un susurro. Y luego se fue. Sin explicaciones, sin más palabras. Solo esa línea, suficiente para encender algo mucho más profundo que la ira. Algo más frío, algo más antiguo. El tipo de calor que hierve a fuego lento, que espera, y que solo habla cuando ya es demasiado tarde para detener lo que viene. Afuera, la prensa intentaba ponerse al día. Empujaban micrófonos en los rostros de los dolientes. Las camionetas de noticias rodeaban como buitres, pero nadie hablaba. No con ellos. No ahora. No cuando una tormenta se estaba formando detrás de labios cerrados y miradas fijas. Más tarde esa noche, imágenes del funeral circularon en foros clandestinos. No era la cobertura oficial, ni la transmisión en vivo de la iglesia. Era un video de celular desde el balcón, tembloroso, borroso y poderoso. Mostraba a Rip de pie, mandíbula apretada, diciendo esa sola frase antes de desaparecer entre las sombras. Se difundió rápido entre los Phantoms, entre bandas rivales, entre cada joven del barrio que conocía a Ghost y lo que representaba. No solo decía que se había ido, decía que se lo habían quitado y que alguien iba a pagar por ello. La ciudad aún no lo sabía, pero ya había cambiado. La policía había dado un mensaje, y ahora las calles estaban a punto de responder. Pasaron 2 semanas. No, hubo arrestos, no hubo suspensiones, no hubo responsabilidad. Solo una rueda de prensa en una sala iluminada por fluorescentes, con el sello de la ciudad colgado torcido detrás del podio.
El portavoz de la policía leía de una hoja como si estuviera dando el informe del clima. Tranquilo, ensayado, indiferente. Según la revisión interna del departamento, los oficiales involucrados temieron por su seguridad cuando el sospechoso, Dre Taylor, hizo un movimiento repentino. El informe mencionaba un posible intento de alcanzar la guantera. No se habló de las grabaciones faltantes. No se permitieron preguntas después de la declaración. Solo una leve inclinación de cabeza y se marcharon. La multitud reunida afuera apenas se inmutó. Ya lo habían escuchado todo antes. Las mismas frases, las mismas pausas, la misma excusa que siempre funcionaba, incluso cuando había sangre en la calle y ninguna arma a la vista. Algunos manifestantes sostenían carteles cerca de las puertas de la comisaría. Unos pocos coreaban el nombre de Dre. Un orador tenía un megáfono y una exigencia de justicia. Pero la asistencia era escasa. La esperanza aquí tenía una vida corta, y la justicia, cuando llegaba, nunca llevaba placa. Al otro lado de la ciudad, los presentadores de televisión daban la noticia con tonos sombríos, seguidos por el pronóstico del tiempo y alertas de tráfico. El nombre de Dre desapareció de los titulares en menos de 48 horas, pero en el Southside esto apenas comenzaba. Rip no asistió a las protestas, no publicó hashtags, no dio entrevistas ni participó en foros comunitarios. Observaba desde la parte trasera de un coche estacionado con vidrios polarizados, desde esquinas de callejones y cercas de alambre, desde azoteas altas con vista al centro de la ciudad. No necesitaba suerte, necesitaba planes. Y en ese silencio, algo empezó a tomar forma. Algo más peligroso que la ira. Coordinación. Reap entendía el sistema. No se doblaba con lágrimas ni con marchas. Se doblaba con presión, con exposición, con influencia. Si la ciudad pensó que había borrado a Dre con un comunicado de prensa y unas pocas líneas de jerga legal, subestimaron con quién estaban tratando. Los Phantoms estaban escuchando. Las bandas rivales guardaron silencio. Incluso los policías de patrulla cambiaron sus rutas por el Southside. Menos contacto visual, paradas más rápidas, refuerzos más pesados. No porque algo hubiera pasado todavía, sino porque podían sentirlo venir. La tensión volvió el aire quebradizo, como si algo estuviera a punto de romperse. Y Rip no se rompió. Se organizó, pieza por pieza, rostro por rostro, calle por calle. No pidió armas, pidió silencio. Nada de movimientos impulsivos, nada de ataques descuidados, nada de peleas por esquinas. Aún no. Cuando un Phantom más joven sugirió destruir uno de los coches policiales, Rip no alzó la voz. Solo lo miró hasta que el chico se volvió a sentar. Esto no iba a ser una reacción, iba a ser un ajuste de cuentas, uno que la ciudad sentiría en los huesos. Las calles habían visto a un chico desangrarse por nada. Ahora estaban viendo otra cosa. A alguien moverse como una sombra por cada grieta que el sistema pensó que tenía sellada. Los policías habrán enterrado a Dre, pero Rip acababa de desenterrar algo que no podrían volver a ocultar. El almacén era frío, oscuro y vacío de todo lo que pudiera hablar. Sin teléfonos, sin cámaras, sin señales, solo suelos de concreto y vigas de acero, sosteniendo un techo que goteaba cuando llovía. El tipo de lugar construido para ser olvidado. Era medianoche cuando llegaron. Un coche a la vez, luces apagadas, motores en silencio. No todos eran Phantoms. Algunos venían de otros grupos, viejas bandas que normalmente se mantenían en sus propios territorios. Pero esto ya no se trataba de territorio. Se trataba de enviar un mensaje. Adentro formaron un círculo. Algunos se apoyaron contra columnas. Algunos permanecieron de pie con los brazos cruzados. Todos sabían por qué estaban allí. Pero nadie habló hasta que Rip dio un paso al frente. No se puso en el centro. No alzó la voz. Simplemente empezó a explicarlo.
Esto no iba a ser una guerra como las que solían hacer. No habría tiroteos desde autos en movimiento, ni disparos al azar, ni represalias que hicieran titulares, pero no cambiaran nada. Rip había asistido a demasiados funerales, había visto demasiados nombres desvanecerse en murales y hashtags. Esta vez iban a cortar más profundo. Iban a hacer que la ciudad sangrara donde no pudiera esconder la herida. Ya tenían nombres, rostros, horarios. El oficial Briggs, el que disparó. El oficial Daniels, quien lo respaldó. El detective Walters, con un historial lleno de detenciones sospechosas y peores informes. El teniente McNeil, el que aprobó todo sin mirar 2 veces. Rip les dijo que esto no se trataba de venganza. Se trataba de exposición, de hacerlos visibles. Porque eso es lo que más odia el poder. Ser visto. La sala permaneció en silencio. Pero algo cambió en el aire. Un zumbido bajo el concreto. La clase de energía que se acumula antes de una tormenta. Reap detalló roles. Vigilantes, conductores, limpiadores, tecnología. Todos tenían una tarea y nadie recibía más información de la que necesitaba. Nadie actuaba solo. Nada de ataques por cuenta propia, nada de alardes en redes sociales. Cada movimiento sería limpio, rápido y preciso. Quirúrgico, esa fue la palabra que usó. Y cuando la dijo, todos asintieron. Esto no se trataba de balas en la oscuridad. Se trataba de cortes precisos a plena luz del día. En el borde de la sala estaba Tasha, con la capucha baja, su portátil ya encendida. Llevaba semanas haciendo rastreos, comunicaciones policiales, infraestructura de la ciudad, horarios fuera de servicio, números de placa. No hablaba mucho, pero su trabajo hablaba por ella. Ella había trazado los lugares donde vivían los policías, los bares que frecuentaban después del trabajo, cuáles usaban teléfonos desechables para cosas que nunca registraban. Lo tenían todo. Solo faltaba moverse. Rip terminó la reunión sin aplausos, sin consignas, solo con una mirada alrededor de la sala. Todos entendieron. Esto no se trataba de parecer duros. Se trataba de ser permanentes. Cuando se fueron, uno por uno, el sonido de los motores arrancando resonó como tambores de guerra a lo lejos. Afuera, la ciudad dormía, sirenas en la distancia. Helicópteros trazando círculos sobre vecindarios llenos de ventanas tapiadas y madres inquietas. La clase de noche donde no pasa nada. Pero todo cambia. Los Phantoms no llenaron las redes sociales. No marcharon. No hablaron ante las cámaras. Pero la ciudad los escucharía pronto. Y no sería un sonido que pudiera olvidar. El oficial Briggs nunca llegó a casa. Terminó su turno justo después de la medianoche, como siempre. Ruta de patrullaje estándar por Midtown. Pasó por una cafetería 24 horas, pidió un café negro y un sándwich de pavo. No le dijo nada al cajero. Era de esos policías que les gusta ser impenetrables. Rostro frío, tono vacío. Pensaba que eso lo hacía intocable. La cámara fuera de la cafetería captó su patrulla girando a la izquierda en West Burnside. Esa fue la última vez que alguien lo vio. A las 2:06 a.m., su patrulla fue encontrada encendida. Detenida en el arcén de una carretera de servicio desierta cerca del borde de la ciudad. La puerta del conductor estaba completamente abierta, las luces aún encendidas, el motor en marcha, la radio en silencio. No había rastro de Briggs. El primer oficial en llegar se acercó despacio, con la mano en la funda de su arma, llamándolo por su nombre. Solo grillos y viento. Rodeó el coche, abrió el maletero, revisó la zanja. No había signos de lucha, no había sangre, no había casquillos ni vidrios rotos. Solo el asiento del conductor. Encima había un solo objeto. Un pañuelo Phantom, doblado con cuidado, negro con ribetes dorados, colocado como una ofrenda o una advertencia.
La central quedó en silencio durante unos segundos cuando se informó. No fue por protocolo, fue por instinto. Como si todo el sistema contuviera la respiración sin querer, porque todos sabían lo que significaba ese pañuelo. Esto no era al azar, no era furia, era el comienzo. Al amanecer, helicópteros sobrevolaban la zona. Desplegaron perros de búsqueda. Las camionetas de noticias rodeaban el perímetro con sus presentadores, usando ese tono serio que reservan para historias donde hay policías involucrados. Pero lo único que tenían era un coche, un pañuelo y un nombre. No había cuerpo, no había Briggs. El departamento emitió un comunicado de prensa en pocas horas. Lo describió como un caso de persona desaparecida bajo investigación urgente, pidió cooperación a la comunidad y prometió acción rápida. La ironía no pasó desapercibida. Cuando mataron a Dre, esperaron 3 días para revelar su nombre. Ahora, por el hombre que lo mató, las sirenas no se detuvieron. Las calles estaban observando. No con rabia, con atención, porque ahora era real. No había amenazas, no había grafitis, no había videos anónimos. Solo un policía que desapareció sin ruido. Sin desorden, la ciudad lo sintió en sus huesos. El equilibrio había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo, el miedo no bajaba por la pendiente. Dentro de las comisarías, el murmullo se convirtió en susurro. Los oficiales miraban por encima del hombro con más frecuencia. Las patrullas comenzaron a circular en parejas, incluso en vecindarios seguros. Algunos incluso empezaron a estacionarse en áreas bien iluminadas, cerca de iglesias y estaciones de bomberos. No lo decían en voz alta, pero todos lo sentían. Alguien allá afuera estaba jugando con un libro de reglas diferente, y estaban ganando. Rap no celebró. No lo necesitaba. El mensaje había llegado exactamente como quería. Fuerte sin ruido, audaz sin caos. Un hombre desaparecido, un símbolo dejado atrás, un golpe quirúrgico que le decía al sistema, te vemos y apenas estamos comenzando. La banda Phantom se mantuvo oculta. Nadie alardeó. Nadie publicó nada. Nadie se descuidó. Porque esto no se trataba de orgullo, se trataba de precisión. Las calles habían sido obligadas a susurrar el nombre de Dre. Ahora el sistema susurraba el de Briggs. Y en algún lugar, Rip ya estaba mirando el siguiente nombre de la lista. Al oficial Daniels lo encontraron justo antes del amanecer. Un camionero lo vio primero, colgado bajo el viejo paso elevado de la I-96, atado con bridas a una viga de acero oxidada. Con los ojos vendados pero sin heridas. No había moretones, no había sangre, no había huesos rotos. Solo un hombre tembloroso con la placa aún prendida en el cinturón y el pánico congelado en su aliento. Detrás de él pintado en gruesas letras rojas sobre el concreto. Por Dre Phantoms. El mensaje no era sutil. No intentaba hacerlo. Los medios lo obtuvieron en menos de una hora. Una toma aérea borrosa desde un helicóptero de noticias se volvió viral antes de que Daniel siquiera llegara al hospital. Cuando lo liberaron, ya había teorías, hashtags y videos editados circulando por minuto. Algunos lo llamaron guerra de pandillas. Otros susurraban sobre justicia vigilante. Pero nadie se perdió el punto. La estructura de poder de la ciudad había sido sacudida 2 veces, y esta vez, el objetivo sobrevivió para contarlo. Daniels no hablaba mucho. No podía. Sus manos todavía temblaban cuando Asuntos Internos intentó interrogarlo. Apenas recordaba el secuestro. Dijo que lo agarraron afuera de su gimnasio, le cubrieron la cabeza con una capucha, lo metieron a la fuerza en un coche que reproducía música gospel a todo volumen durante todo el trayecto. No le dijeron nada, ni una palabra, ni una amenaza, solo silencio hasta que le quitaron la venda y vio las letras rojas detrás de él. Después de eso, lo dejaron allí vivo, aterrorizado y expuesto. El departamento entró en crisis, se convocaron reuniones de emergencia, se duplicó la seguridad en las comisarías,
Se aconsejó a los policías fuera de servicio que no viajaran solos. Se cambiaron los uniformes por ropa de civil. Se reconfiguraron las rutas de patrullaje. Nada de eso importó. El mensaje había sido enviado y escuchado. Esto no era al azar. Era selectivo. Una declaración en carne y pintura. Un recordatorio de que los Phantoms no estaban actuando con rabia descontrolada. Estaban ejecutando un plan, limpio, controlado, calculado, y lo más aterrador. No habían tocado a ningún civil. Sin fuego cruzado, sin bajas inocentes, solo aquellos que llevaban insignias y se creían intocables. El alcalde convocó una rueda de prensa esa misma tarde. Hizo un llamado a la unidad, condenó los ataques, prometió acciones. Su voz se quebró a mitad del discurso, pero siguió adelante. Las cámaras lo captaron parpadeando demasiado rápido, la mandíbula temblando, no por rabia, sino por miedo. Porque, ¿qué haces cuando las calles empiezan a organizarse con más disciplina que tus propios departamentos? Entras en pánico, y la ciudad lo estaba. Mientras tanto, Riap seguía invisible. No se escondía. Solo observaba, dejando que la ciudad se diera la vuelta, intentando prepararse para una tormenta que ya había caído. Miraba las noticias con el volumen silenciado. Los comentaristas no importaban. El daño ya estaba hecho. Daniel seguía vivo, sí, pero nunca volvería a usar ese uniforme de la misma manera. No con esas letras rojas grabadas en su mente. Por Dre. Eso era lo esencial. No era por una pandilla, no era por territorio, no era por una causa abstracta. Era por un chico, un nombre, una bala de más. Y todos en la ciudad, desde el jefe de policía hasta los empleados de las tiendas de barrio, ahora sabían que no habría paz hasta que se pagara el precio completo. Y la cuenta seguía abierta. De día, Rip era un ejemplo. Usaba camisas bien planchadas y zapatillas limpias, dirigía programas en el centro juvenil comunitario, daba talleres para currículums y ayudaba a los adolescentes a completar solicitudes universitarias. Llevaba una carpeta en una mano y una sonrisa lo suficientemente cálida para ganarse la confianza. Los padres le agradecían. Los profesores lo invitaban a hablar. Incluso la ciudad lo incluyó una vez en una lista de héroes locales, con una foto donde le estrechaba la mano a un concejal. Nunca miraron más allá. Nunca preguntaron por qué su teléfono nunca sonaba durante las reuniones o por qué después de cada evento desaparecía sin despedirse. Los días de Rip eran impecables, estructurados, casi santos. Pero de noche, la carpeta caía. La camisa se quitaba y la máscara desaparecía. Cambiaba los salones por casas trampa, la mentoría silenciosa por estrategia de guerra. Cada hora que la ciudad pensaba que pasaba salvando jóvenes, la pasaba coordinando destrucción calculada. Y era bueno en ambas cosas. La doble vida no era nueva. Riap había vivido en mitades desde que era adolescente. Una parte pacificador, la otra amenaza pura. Eso lo mantenía a salvo. Lo hacía intocable. Y ahora lo convertía en el hombre más peligroso de Detroit, porque nadie lo veía venir. La lista de vigilancia de la ciudad tenía nombres, viejos tiradores, leyendas de la calle, reyes de esquina, pero el nombre de Rip nunca estaba en la cima. No ostentaba riqueza, no atraía atención, no hablaba de más ni publicaba sus movimientos. Simplemente se movía. Cada acto limpio, a la luz del día le ganaba espacio para respirar en la oscuridad. Y él usaba ese espacio con precisión. En el centro juvenil, pasaba las tardes ayudando a un adolescente llamado Malik a postularse a una escuela técnica. Le guiaba con los ensayos de becas, le enseñaba cómo responder en entrevistas. Riap le decía que mantuviera la cabeza en alto, que evitara distracciones y que se alejara de las esquinas. Y luego, esa misma noche, Rip se reunía con Tasha y el equipo en una habitación trasera de una casa trampa iluminada con pantallas y escáneres. Ese mismo tono calmado que usaba con los jóvenes se volvía quirúrgico al asignar misiones. Riap no trabajaba con emociones, trabajaba con eficiencia.
Cada noche estudiaba mapas, patrones de movimiento, vigilancia, puntos ciegos. Construyó una sala de guerra sin paredes donde cada célula Phantom operaba de forma independiente, unida solo por la estrategia. Para los de afuera, Ripu era el mentor pulcro de la ciudad. Para el círculo interno, era el general. Y las paredes entre esas vidas estaban hechas de acero. La gente empezó a notar ritmos extraños. Riep siempre se iba de los eventos 10 minutos antes de que terminaran. Nunca se quedaba para las fotos. Nunca daba entrevistas. Nadie sabía dónde vivía. Los rumores circulaban. Algunos pensaban que se había enderezado. Otros susurraban que tramaba algo más grande, pero nadie podía asegurarlo, porque Rip no dejaba huellas, dejaba resultados. La ciudad no se dio cuenta de que la guerra estaba siendo liderada por un hombre cuya cara habían impreso en folletos, cuyo nombre habían honrado en las escuelas, cuya historia creían que les pertenecía. Pero Rip no era parte de su narrativa. Él estaba escribiendo la suya propia, y mientras la ciudad siguiera celebrando su mitad pública, nunca verían venir la otra hasta que fuera demasiado tarde. La respuesta policial llegó rápido. Después de que encontraran al oficial Daniels bajo el paso elevado, el departamento entró en alerta máxima. No lo anunciaron. No publicaron un comunicado. Pero la represión en el Southside fue inmediata y brutal. Las patrullas marcadas inundaron las cuadras como buitres rodeando un cadáver. Los helicópteros sobrevolaban más bajo de lo habitual, haciendo vibrar las ventanas y robando el sueño de vecindarios enteros. Las patrullas se duplicaron, luego se triplicaron. Lo que comenzó como una presencia rutinaria rápidamente se convirtió en pura intimidación. Los cacheos se intensificaron. Los jóvenes eran alineados contra muros de ladrillo solo por caminar a casa. Chicos, apenas lo suficientemente grandes para afeitarse, eran esposados en las aceras por estar fuera de sus propios edificios. Una mirada equivocada, una capucha demasiado baja, una mano demasiado tiempo en el bolsillo. Suficiente para ser tirado al suelo. Suficiente para ser asfixiado. Suficiente para desaparecer por la noche. El mensaje era claro. La ciudad estaba perdiendo el control y estaba dispuesta a apretar hasta que algo se rompiera. Malik fue el primero en romperse. 16 años. Prospecto Phantom, exalumno destacado. Riap había estado tratando de mantenerlo alejado de la vida, manteniéndolo cerca, dándole tareas en el centro juvenil. Malik era brillante, hábil con la tecnología, cauteloso en la calle, ansioso por ser más que otro nombre en una pared. Pero eso no importó a los policías que lo abordaron en la 38 con Jefferson. Caminaba a casa desde la biblioteca, capucha puesta por el frío, auriculares en los oídos. Dijeron que coincidía con una descripción. No resistió, pero tampoco se movió lo suficientemente rápido. Cuando terminaron con él, Malik estaba ensangrentado y golpeado, tendido en la parte trasera de una ambulancia con una costilla fracturada y una órbita ocular hinchada. Los oficiales se fueron sin cargos, sin informe, sin placas visibles, solo silencio y una factura del hospital. Cuando Riap entró en el hospital y vio el rostro de Malik, algo en él no se rompió. Se endureció. No hizo preguntas. No habló. Solo se quedó allí durante un largo minuto, las manos en los bolsillos del abrigo, los ojos fijos en las heridas del chico. Las enfermeras le dieron espacio. El personal no insistió. Todos en esa sala de emergencias sabían quién era, aunque no lo dijeran. Algunos estaban asustados. Otros le hicieron un leve gesto como si lo entendieran. Antes de irse, Rip se sentó junto a Malik y sacó un teléfono prepago. Lo colocó suavemente sobre la mesa junto al vaso de agua del muchacho. Malik no lo tomó. No hacía falta. Ya sabía lo que significaba. Más tarde esa noche, Rip se reunió con Tasha. Sin discursos, sin rabia. Solo el nombre de un nuevo objetivo y un leve asentimiento. Porque ahora ya no se trataba solo de Dre. Habían tocado a alguien más joven. Alguien por quien Rip aún tenía esperanza. Y eso lo hacía personal de una forma completamente nueva.
La policía pensó que estaba reprimiendo, pero no se dieron cuenta de que solo estaban alimentando el fuego. Cada redada, cada detención violenta, cada empujón torcido en las sombras. Todo sumaba peso a la balanza que Rep estaba inclinando con mucho cuidado, y pronto se inclinaría demasiado como para detenerla. Cada guerra tiene su arquitecto. Rep tenía la suya. Se llamaba Tasha. Ella no estaba hecha para las calles, al menos no de la manera que la gente esperaba. Sin cadenas de oro, sin hablar duro, sin reputación en las esquinas. Lo que tenía era un portátil, 3 teléfonos desechables y una mente cableada como un arma. Si Rip era el cirujano, ella era el bisturí. Tasha trabajaba desde una habitación trasera en una casa trampa abandonada, disfrazada de fachada. El edificio parecía muerto por fuera. Ventanas tapiadas, pintura descascarada, buzón roto. Por dentro, las paredes estaban aisladas, insonorizadas y alineadas con mesas plegables. Los cables corrían como venas sobre el concreto. La única luz venía de tiras LED y del resplandor de 3 monitores que nunca se apagaban. Frecuencias de radio de la policía, GPS en tiempo real, registros de despachos, cámaras lectoras de matrículas, ella los tenía todos abiertos, mapeados, alimentando un sistema de inteligencia artificial que había programado ella misma. Cada vez que un policía activaba su radio, Tasha lo escuchaba primero. Pero no solo escuchaba, estaba cazando. El siguiente nombre en la lista salió de su archivo de placas sucias. El detective Walters, un veterano con 2 décadas en el departamento y un expediente que debió haber terminado su carrera años atrás. Tasha extrajo su historial interno como si fuera una lista de reproducción. Quejas archivadas, pruebas manipuladas, arrestos injustificados, informantes captados que luego desaparecieron. Ella siguió cavando más profundo. Resultó que Walters tenía la costumbre de plantar cosas. Bolsas, teléfonos desechables, incluso armas. La mayoría nunca salió en las noticias. Acuerdos silenciosos. Cargos que desaparecían antes del juicio. Pero lo peor era que le gustaba hacerlo con chicos. Adolescentes que apenas salían de la escuela, atrapados en antecedentes que no podían borrar. Chicos como Dre. Tasha rastreó sus movimientos fuera de servicio. Un bar de mala muerte en la calle 12. 3 noches por semana. Siempre se sentaba en la cabina del rincón. Bebía cerveza ligera. Jugaba a los dardos. Sin escolta, sin seguridad. Una criatura de hábitos. No necesitó decirle a Rip qué hacer. Solo le envió el archivo. Unas noches después, Walter salió del bar a las 11:14 p.m. Su coche estaba estacionado al otro lado de la calle, bajo una farola rota. Nunca llegó al lado del conductor. 2 figuras con ropa oscura salieron del callejón. Se movieron rápido, sin gritos, sin desorden. Ya había desaparecido antes de que el último dardo cayera en el tablero dentro del bar. Al amanecer, un archivo de video llegó a las bandejas de entrada de todas las principales estaciones de noticias de la ciudad. Sin marca de agua, sin narración, solo una toma directa a la cámara de Detective Walters, rostro pálido, ojos hundidos, sudor corriendo por su sien. Estaba hablando. Confesó todo, nombres, casos, años de corrupción. Admitió haber plantado pruebas en más de 30 arrestos, algunos aún tras las rejas, otros con vidas destruidas para siempre. Enumeró a los supervisores que firmaron los informes, a los jueces que miraron hacia otro lado, a los líderes sindicales que enterraron las denuncias. Sin ediciones, sin cortes, solo la verdad, sin filtros, innegable. La placa que solía portar fue entregada en un sobre Manila directamente en la oficina del alcalde esa misma mañana. La ciudad no explotó esta vez. Se dobló. Los reporteros inundaron las comisarías. Los manifestantes se reunieron frente al tribunal, no con pancartas, sino con los nombres de todos a los que Walters había incriminado. Los activistas exigieron liberaciones. Los abogados defensores presentaron apelaciones,
Una investigación estatal se inició antes del mediodía. Walters desapareció después de eso. Algunos dijeron que se fue de la ciudad. Otros afirmaban que estaba escondido. Pero la verdad es que a nadie le importaba, porque su legado ya había sido arrastrado a la luz y reducido a cenizas. Y no fue una protesta la que lo logró. Fueron los Phantoms, a través de un portátil, una memoria USB y una chica que nadie vio venir. Y la ciudad recién comenzaba a darse cuenta de que los fantasmas que creían haber enterrado ahora estaban al volante. La ciudad despertó con el caos entregado en alta definición. El video filtrado de Walters apareció en cada sitio de noticias y en todas las redes sociales antes de que la mayoría de la gente tomara su café. Los presentadores tartamudeaban mientras reproducían las imágenes, cortando a expertos legales que no podían encontrar explicaciones lo suficientemente rápido. Las redes sociales estallaron. Clips de la confesión de Walters se convirtieron en reels, se transformaron en hashtags, se mezclaron con música y se repitieron sin cesar. No había forma de retroceder. No solo había admitido plantar drogas, armas y falsificar informes. Detalló cuándo, dónde y quiénes más lo sabían. 31 nombres, 17 aún activos. Algunos en puestos de liderazgo, 2 que lo habían ascendido. El fuego se propagó más rápido de lo que cualquiera pudo contener. Esa misma tarde, la placa de Walters llegó en un sobre sencillo, entregado a mano por un mensajero anónimo en la recepción del alcalde. Sin amenazas, sin notas, solo la placa doblada por la mitad. El alcalde canceló su agenda del día. Mientras tanto, Asuntos Internos se apresuraba a controlar los daños. Emitieron un comunicado diciendo que el departamento estaba sorprendido y profundamente preocupado. Pero nadie lo creía. No cuando la mitad de las víctimas de Walters ya estaban hablando. Algunos habían pasado años en prisión. Algunos perdieron trabajos, becas, familias, y ahora tenían pruebas. Los abogados se alinearon como tiburones en aguas ensangrentadas. Se presentaron demandas civiles por hora. Los activistas exigieron auditorías completas. Los manifestantes rodearon el ayuntamiento, no gritando, sino sosteniendo carteles silenciosos con una sola palabra: Dre. Ese nombre se había convertido en algo más que una persona. Era un código, una bandera, un ajuste de cuentas. Dentro del departamento, la moral se desplomó. Los oficiales dejaron de hablar entre ellos en los vestuarios. El presidente del sindicato se ausentó de su conferencia de prensa. Los policías novatos empezaron a reportarse enfermos. Algunos detectives limpiaron sus escritorios en silencio, sintiendo que la tormenta no los perdonaría. Incluso el jefe se veía diferente, menos pulido, menos seguro. El peso de un sistema que se resquebrajaba se notaba en la forma en que se ajustaba el cuello en las cámaras. Se paró frente a los micrófonos hablando de reforma, de confianza, de reconstrucción. Pero nunca dijo el nombre de Dre. No podía, porque decirlo significaba admitir que todo comenzó allí, con un chico que no llegó a casa y con una mentira dicha sin pruebas que la desmintieran. Reap lo miraba todo desde la casa trampa. No sonreía, no reaccionaba. Solo se paraba detrás de Tasha, brazos cruzados, ojos en las noticias. Esto nunca se trató de espectáculo. Se trató de control, de mover hilos tan silenciosamente que la marioneta no se diera cuenta de que estaba bailando hasta que la sala comenzara a aplaudir. Walters había sido el fantasma más ruidoso, pero no sería el último. Los Phantoms permanecieron en silencio, sin alardes, sin publicaciones, sin celebraciones. Ellos sabían mejor que nadie. El verdadero poder no estaba en ser temido. El verdadero poder no estaba en ser temido, estaba en ser cuestionado, en obligar a la ciudad a preguntarse hasta dónde llegaba todo esto. Ellos no necesitaban responder, solo tenían que dejar que la pregunta flotara. Y así lo hicieron. Lo suficiente para sacudir los pasillos de la justicia.
lo suficiente para que los que estaban al mando miraran por encima de sus hombros cada vez que las puertas del ascensor se abrían. La verdad ya estaba afuera, y la verdad, una vez dicha, no regresa al silencio, no cuando viene respaldada por nombres, archivos y cicatrices. Walters había sido expuesto. La máquina había perdido una de sus piezas. Y el sistema, por primera vez en mucho tiempo, no sabía cómo seguir avanzando. Todo empezó con una filtración, no con un grito, no con un disparo, solo con un PDF que pasó silenciosamente a un periodista con demasiadas fuentes y nada que perder. Detallaba una serie de memorandos internos, fechas, números de placa de oficiales, instrucciones explícitas del mando para retener o desactivar las cámaras corporales durante encuentros civiles que se salieran de control. Las directrices estaban etiquetadas como Guía de Campo Temporal. Estaban firmadas por 3 supervisores. Los 3 tenían vínculos con el caso de Dre. En cuestión de horas, el documento estaba en todas partes. El titular fue un golpe directo. La policía de Detroit ordenó desactivar las body cams antes de la muerte del adolescente. Ya no había forma de disfrazarlo. La ciudad había llegado a su punto de quiebre. En la sede del departamento, las paredes que antes resonaban con control, ahora vibraban con pánico. Dentro de la sala de reuniones, los oficiales discutían en susurros. Algunos exigían revisiones internas, otros se negaban a presentarse. Un detective entró en la oficina de su capitán, entregó su placa y salió sin decir una palabra. Los oficiales que antes caminaban con soberbia por las calles, ahora se movían en grupos, evitando el contacto visual. Las patrullas llegaban tarde. Las radios zumbaban con respuestas incompletas. El sistema se estaba deshilachando por los bordes, desmoronándose desde dentro, como un uniforme demasiado gastado. Entonces apareció la denunciante, una especialista técnica de nivel medio, encargada de gestionar el almacenamiento de las cámaras corporales frente a las cámaras, con las manos temblorosas y la mandíbula apretada. Confirmó lo que todos temían. Varias cámaras corporales del caso de Dre habían sido desactivadas manualmente antes de que ocurriera la detención. No fue un fallo, no fue un error. Fue desactivación intencional. El silencio en la sala de prensa fue quirúrgico. Un reportero dejó caer su bolígrafo. Otra contuvo la respiración mientras la mujer continuaba. Nombró a los oficiales implicados, los ID de acceso, las horas. Levantó los registros de acceso, impresos, verificados. El jefe de policía, que observaba desde una sala segura, se puso pálido. Al atardecer, las fichas comenzaron a caer. El subjefe renunció. 3 supervisores fueron puestos en licencia indefinida. Una docena de oficiales fueron suspendidos mientras se investigaban los hechos. Los agentes federales llegaron a la mañana siguiente. Placas, trajes, portátiles y citaciones en mano. No llamaron, entraron con una lista. Afuera de la comisaría, los manifestantes regresaron. Pero esta vez no fueron dispersados. No hubo equipo antidisturbios ni barricadas. Solo una pared de rostros exigiendo nombres, disculpas y cambios permanentes. El nombre de Dre ahora se coreaba no como una pregunta de justicia, sino como prueba de que la verdad había atravesado las grietas. Los medios cambiaron su enfoque. Ya no hablaban de represalias de pandillas o disturbios, sino de corrupción sistémica, patrones de abuso, fallos y negligencia. La imagen de Dre, que alguna vez se redujo a una sudadera con capucha y un titular, ahora aparecía en murales, camisetas y en las portadas de revistas nacionales. La ciudad ya no controlaba la narrativa, estaba luchando por sobrevivirla. Reab se mantuvo en las sombras, observó el colapso desde la distancia. Esto no era una celebración, era la estrategia en acción. Él no había apuntado al ruido, había apuntado a la podredumbre. Y ahora, la podredumbre era imposible de ignorar. Las calles, antes dominadas por el miedo,
ahora estaban en silencio. No porque hubieran sido derrotadas, sino porque ya habían ganado los primeros movimientos. La guerra Phantom no era de balas y cuerpos, era de exposición. Y la exposición era más fuerte que cualquier disparo. Dre no tuvo voz cuando lo detuvieron. Pero ahora la ciudad no podía dejar de escucharlo. Y los que hicieron eso posible nunca necesitaron hablar. La casa parecía más pequeña de lo que Rip recordaba. La pintura se pelaba en las esquinas. La reja oxidada estaba medio abierta. El porche delantero se inclinaba un poco más con cada temporada. Pero las luces seguían encendidas, siempre lo estaban. La señora Taylor las mantenía prendidas como un faro. No importaba quién volviera a casa o quién no. Reap estacionó a una cuadra de distancia. Siempre lo hacía, no porque temiera ser visto, sino porque ella no necesitaba que el mundo supiera que su hijo tenía sombras siguiéndolo. Llevaba 2 bolsas, una llena de víveres, verduras, arroz, pollo, medicinas. La otra llevaba algo más pesado. Silencio. Del tipo que se acumula cuando tus manos están limpias de día, pero manchadas de noche. Ella abrió la puerta antes de que él pudiera tocar. Siempre sabía cuándo venía. Madres como ella tenían un radar más fuerte que cualquier micrófono oculto. No hizo preguntas. Solo se hizo a un lado y lo dejó entrar. La sala no había cambiado. Mismo sofá de flores, misma foto polvorienta de Dre sobre la repisa, con 16 años. Sonriendo con dientes desalineados, sin tener idea de lo poco que le quedaba de vida. Reap la miró un segundo más de lo debido. Su madre lo notó. Le ofreció té. Él asintió, se sentó. Escuchó el crujido de las tablas del suelo, el silbido de la tetera, el suave murmullo de un himno que sonaba bajo en una radio cercana. Cuando ella regresó, no le entregó el té de inmediato. En cambio, se sentó frente a él. Le sostuvo la mirada y le dijo solo una cosa. Lo que sea que estés haciendo, Marcus, no pierdas tu alma. No fue una pregunta, no fue una súplica. Fue una advertencia envuelta en amor. Ella no conocía los detalles, no los necesitaba, pero había visto las noticias, los titulares, los susurros, las grietas que comenzaban a abrirse en una ciudad que hacía mucho había olvidado cómo importar, salvo cuando se le obligaba. Sabía que su hijo no dejaría que la muerte de Dre se desvaneciera en silencio, pero también sabía lo que la venganza podía hacerle al espíritu de un hombre. Cómo empezaba como un fuego en el pecho y terminaba como ceniza en las manos. Reap no respondió, no mintió. Solo miró hacia abajo, hacia el té, con el vapor elevándose como el humo de un cañón. Y así se quedaron un tiempo. 2 generaciones sosteniendo el mismo dolor desde extremos diferentes. Una perdiendo a un hijo, la otra convirtiéndose en algo completamente distinto para asegurarse de que esa pérdida no fuera en vano. Antes de irse, Rip dejó la bolsa de víveres sobre la encimera y le besó la frente. Ella le sostuvo la mano un momento más de lo habitual. Una despedida silenciosa entre tormentas. Afuera, el cielo se oscurecía. El viento aumentaba. La calle estaba vacía, salvo por un perro callejero y un periódico que revoloteaba por la acera. Reap regresó por donde había venido. Despacio. Firme. Sin mirar atrás. Su madre lo observó a través de las cortinas hasta que desapareció al final de la cuadra. Luego apagó la radio, sopló su té y oró. No por justicia, sino por las pocas partes de su hijo que aún quedaban por salvar. El teniente McNeil vivía en un condominio en el centro que gritaba aislamiento. Paredes de vidrio, ascensor privado, seguridad las 24 horas. El tipo de lugar construido para mantener la realidad afuera. Le gustaba así, por encima del ruido, por encima del calor, por encima de las consecuencias. Era el oficial de más alto rango, involucrado en el caso de Dre. No fue el que disparó. No fue el que estuvo en la escena. Pero firmó el papeleo. Lo aprobó internamente.
Lo cerró en 48 horas, sin preguntas. No había perdido el sueño por eso, hasta ahora. Todo comenzó con pequeños detalles. Un golpe en la puerta a medianoche. Nadie allí. El botón del ascensor encendiéndose para el piso 15, aunque nadie vivía allí. Un taxi esperándolo afuera que nunca llamó. Al principio, McNeil culpó al estrés, a la presión mediática, a la crisis dentro del departamento, tal vez incluso a la culpa, aunque nunca lo admitiría en voz alta. Se sirvió otra copa. Cerró las puertas con doble llave. Ordenó una actualización de su sistema de seguridad. Luego abrió la nevera. Adentro, en la repisa superior, entre las sobras de pasta y botellas de agua, había una máscara Phantom, negra, con ribetes dorados, sin nota, sin mensaje, solo presencia. McNeil se quedó helado. Dejó la puerta de la nevera abierta casi un minuto, mirando fijamente el símbolo que no pertenecía a un lugar como ese. La agarró con una servilleta, la metió en una bolsa, la arrojó al conducto de basura como si eso pudiera borrarla. Pero el daño ya estaba hecho. Esa noche no durmió. Cada crujido en las tablas del suelo, cada parpadeo en las luces del pasillo, cada ruido fuera de su ventana se convirtió en una señal. Puso una silla contra la manija de la puerta. Dormía con las luces encendidas. Llamó a un viejo amigo de asuntos internos, con la voz baja, casi susurrando sobre la posibilidad de mudarse por un tiempo. Pero huir no cambiaría lo que ya venía hacia él. Porque McNeil no era solo un objetivo. Era el último nombre en la lista, el que conectaba todo. El hombre que había sellado la muerte de Dre, como si fuera una multa de estacionamiento. Y ahora los fantasmas que había ignorado habían tocado a su puerta. Cada día después de eso el miedo se apretaba más. Salía temprano del trabajo, se saltaba reuniones, evitaba las cámaras. Dejó de conducir él mismo. Empezó a revisar bajo su coche cada mañana. Contrató seguridad privada que vigilaba los pasillos, pero nunca vio lo que más temía. El silencio. Era la espera lo que lo destruía. No el golpe, no la amenaza, sino saber que algo venía y que nadie podía detenerlo. Lo estaban desarmando pieza por pieza, no con violencia, sino con terror, porque Rip sabía que el arma más poderosa no era la bala, era el tiempo, y McNeil podía escucharlo, marcando cada segundo en cada sombra, esperando el momento en que llegara a cero. Sucedió sin un solo sonido. Sin alarmas, sin vidrios rotos, sin señales de entrada forzada. Solo el eco del silencio extendiéndose por los pisos de mármol de la sede policial. Demasiado silencio para un lugar construido para contener caos. Lo encontraron temprano el lunes por la mañana. El teniente McNeil estaba sentado en su escritorio, inclinado ligeramente hacia la izquierda, los ojos abiertos pero sin vida. Sin heridas visibles, sin sangre. Solo la inmovilidad inconfundible de un hombre que nunca se levantaría de nuevo. Sobre su escritorio, una única memoria USB. Sin huellas, sin nombre. Solo plástico negro con ribetes dorados. Desalojaron el edificio en menos de una hora. El escuadrón antibombas revisó todo buscando explosivos. Los forenses inspeccionaron cada rincón de la oficina. Revisaron las cámaras, limpiaron los discos duros, registraron las tarjetas de acceso. Nada. Estaba solo. Solo con algo que no podía combatir. La verdad. Esa misma tarde, los medios de comunicación recibieron correos electrónicos de remitentes anónimos de toda la ciudad. Todos idénticos. Cada uno contenía el contenido completo de la memoria USB y lo que había dentro. Imágenes, no grabaciones borrosas de teléfonos, no recreaciones editadas. Imágenes reales, claras, en alta definición, con marcas de tiempo. Era el video completo y sin editar de la noche en que Dre Taylor murió. De alguna forma, de algún modo, existía. Y ahora todo el mundo podía verlo. El video lo mostraba todo, a Dre sentado tranquilamente,
con las manos sobre el volante, al oficial acercándose con la mano ya cerca de su arma. Los gritos, el pánico. Dre alcanzando no por un arma, sino por su licencia, que ya estaba colocada en el tablero. Luego el primer disparo, luego el segundo, y el cuerpo de Dre desplomándose sobre la puerta. No había amenaza, no había resistencia, solo miedo, confusión, y luego, nada. El audio era demoledor. Se escuchaba al oficial maldiciendo por lo bajo después de disparar, Daniels gritando, «¡No tenía nada!», Briggs murmurando algo sobre hacerlo limpio, y luego el silencio. Ese fue el golpe final. No hubo comunicados de prensa, no hubo manipulación, no hubo demora. El video se volvió viral en menos de una hora. Las cadenas nacionales lo transmitieron en bucle sin parar. Los políticos se apresuraron a emitir declaraciones. Los manifestantes regresaron por miles. Esta vez, no solo en Detroit, sino en cada ciudad importante donde un nombre como Dre estaba grabado en sus aceras. Al atardecer, la gobernadora anunció una investigación federal completa sobre el Departamento de Policía de Detroit. El jefe de policía renunció, sin responder preguntas. Briggs y Daniels fueron arrestados. No suspendidos. Arrestados. Las cámaras los captaron siendo escoltados con esposas por agentes federales, rostros vacíos, manos temblorosas. Por primera vez, el sistema se volvió hacia sí mismo, no para defenderse, sino para derrumbarse. Docenas de casos anteriores vinculados al escándalo de manipulación de cámaras corporales fueron reabiertos. Los fiscales renunciaron. Los denunciantes dieron un paso al frente. Archivos que habían estado guardados en sótanos polvorientos fueron sacados a la luz. Y a través de todo eso, el nombre de Dre nunca salió de los titulares. Su mural, antes escondido en el Southside, se convirtió en un símbolo nacional. Su madre recibió una disculpa pública del alcalde en vivo durante una conferencia de prensa donde ella no habló. Solo se mantuvo erguida, con la mirada firme, mientras el peso de la ciudad intentaba compensar con palabras que ya llegaban demasiado tarde. Reap no asistió, pero lo observó desde una azotea con vista al centro, las manos en los bolsillos del abrigo, los ojos puestos en un horizonte que ahora latía con flashes y cánticos de protesta. La guerra no fue declarada terminada, pero fue ganada. No porque suplicaron justicia, sino porque la tomaron en silencio, con precisión, por completo. Y ahora todo lo que quedaba era el silencio de una ciudad intentando reconstruirse de unas cenizas que nunca creyó que llegarían a arder. La ciudad se desmoronó, no de golpe, sino pieza por pieza, como una torre que se desploma bajo el peso de sus propias mentiras. En las 72 horas posteriores a la publicación del video, agentes federales allanaron múltiples comisarías con órdenes de registro. Discos duros fueron confiscados, casilleros vaciados, oficiales de alto rango fueron escoltados fuera bajo la mirada de sus propios subordinados. El jefe de policía interino, nombrado en medio del pánico, se presentó ante las cámaras con la voz temblorosa, prometiendo transparencia y reforma, pero sus palabras cayeron como polvo. El público no quería promesas. Querían cabezas. Briggs y Daniels fueron acusados de asesinato en segundo grado, falsificación de informes y conspiración para obstruir la justicia. Walters, aún desaparecido, fue incluido en la lista federal de personas buscadas. La muerte del teniente McNeil, aunque oficialmente considerada un evento cardíaco, ahora se susurraba en cada pasillo como otra cosa, como algo merecido. El sistema judicial, durante mucho tiempo protegido por sindicatos y favores políticos, se encontró expuesto. Los jueces comenzaron a recusarse de los casos vinculados a Dre. Los fiscales renunciaron. Los abogados defensores presentaron mociones en masa. Más de 100 revisiones de condenas erróneas relacionadas con oficiales corruptos ahora pasaron al principio de la lista. Y por primera vez en décadas, la gente creyó que esas mociones realmente avanzarían. No fue solo la policía la que se quebró.
Los funcionarios municipales que habían financiado discretamente presupuestos policiales inflados ahora eran cuestionados en vivo por televisión. Las auditorías a los comités de supervisión revelaron que la mayoría de las revisiones civiles habían sido aprobadas sin revisión real. Los líderes comunitarios exigieron una reestructuración total, no solo recortes, sino desmantelamiento. La gobernadora desplegó un comité especial de supervisión. El Departamento de Justicia inició una investigación independiente. Detroit, una ciudad que antes se veía como demasiado agotada para importar, de repente se convirtió en el epicentro de la reforma nacional. Y en el centro de todo estaba Dre Taylor. Su nombre iluminaba las escalinatas de los tribunales, las vallas publicitarias de las autopistas, los murales de las escuelas. Celebridades publicaron homenajes, activistas se organizaron bajo banderas que llevaban su rostro. Ya no era solo una víctima, era un ajuste de cuentas. Su madre recibió una oferta de indemnización por parte de la ciudad. La rechazó. En cambio, pidió otra cosa. Una fundación en nombre de Dre, construida no por donantes, sino por la ciudad que lo había fallado. Quería becas, asistencia legal para familias, un comité civil con verdadero poder. Esta vez escucharon porque no tenían otra opción. Los medios ya no podían controlar la historia. Había crecido más allá de ellos. Ahora pertenecía a las calles, a la gente que vio a Dre desangrarse, a las voces que habían sido silenciadas demasiadas veces, a los Phantoms. Nadie pronunciaba su nombre en público, pero todos sentían su presencia. Cada reforma, cada renuncia, cada caso anulado, todo se remontaba a una guerra que no se libró con caos, sino con claridad. No con miedo, sino con enfoque. Reap y su equipo no pretendían simplemente golpear al sistema. Apuntaron a exponer sus grietas hasta que colapsara bajo el peso de su propia podredumbre. Y funcionó. La ciudad ofreció disculpas, pero no era perdón lo que buscaban. Era supervivencia. Y la supervivencia ahora significaba cambio. Cambio real. Del tipo que no proviene de leyes aprobadas ni de conferencias de prensa transmitidas, sino de la verdad expuesta y de la corrupción extirpada como un tumor. La historia de Dre había terminado en una acera, pero su nombre nunca volvería a estar enterrado, porque el sistema no solo colapsó, fue derribado, y todos sabían quién lo hizo. No hubo más mensajes, no más pañuelos dejados atrás, no más videos virales ni figuras enmascaradas bajo puentes, solo silencio. Después de la caída del sistema, los Phantoms desaparecieron del foco, no para esconderse, sino para quedarse quietos. Su trabajo estaba hecho. Los que debían caer ya habían caído. Los que los protegían o habían desaparecido, o estaban demasiado asustados para continuar. La represalia se detuvo, no por misericordia, sino porque estaba terminada. La guerra tenía un final, y se había alcanzado. En el Southside, las cosas no cambiaron de la noche a la mañana. La pobreza no desapareció. La violencia no se evaporó. Pero algo más profundo se había movido. Una corriente de miedo que antes fluía desde arriba, a través de las escuelas, las esquinas y la confianza destrozada, ahora se había invertido. Ahora, cuando la policía pasaba, miraban primero, hablaban más despacio. Se quedaban más tiempo en sus patrullas antes de bajar, porque aunque las calles estaban en silencio, recordaban cuánto les había costado ese silencio. Reap desapareció de los titulares. Su nombre nunca fue confirmado, nunca fue impreso, sin cargos, sin órdenes de arresto, sin pruebas. Solo rumores, transmitidos como evangelio en barberas, tiendas de barrio y conversaciones nocturnas en los escalones. Decían que se fue de la ciudad. Otros decían que nunca se fue. Decían que aún camina por el vecindario sin compañía, solo, con la capucha puesta, la mirada baja, siempre observando. Pero quienes realmente prestaron atención, quienes de verdad miraron, sabían exactamente dónde había ido. Lo vieron meses después,
de pie frente a un mural en la 7ª con Alberta. Era Dre, a todo color, con la capucha levantada, los ojos tranquilos, un halo de pintura amarilla detrás de su cabeza como vitrales. Alrededor del borde inferior, los niños habían firmado sus nombres con marcador, algunos en cursiva, otros solo con una X. Riep se quedó allí mucho tiempo. No habló, no se movió. Solo estuvo allí, con ambas manos en los bolsillos, observando cómo la luz del sol iluminaba el rostro de su hermano. Un grupo de niños pasó detrás de él, regresando a casa desde el centro juvenil. Uno de ellos lo miró, bajó el paso y le hizo un gesto con la cabeza. Rap no le devolvió el gesto. No hacía falta. Las calles ya lo sabían. No habría estatuas, ni días festivos, ni grandes desfiles. Pero la ciudad lo entendía ahora. La justicia no vivía en conferencias de prensa ni en discursos de tribunales. Vivía en lo que venía después. Y lo que vino después de Dre Taylor fue silencio. Un silencio ganado. Un silencio tomado. Un silencio que decía, puede que hayas matado a uno de los nuestros, pero ahora nunca olvidarás su nombre. Gracias por ver esta historia. Suscríbete, dale like, comparte y mantente atento para más historias.